Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bueno, vamos a comenzar el video de las preguntas a las respuestas del libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque estamos terminando en el día de hoy el libro de los Salmos y mañana comenzamos a full con todo el libro de Proverbios, habiendo comenzado hoy los primeros 2 capítulos. Así que vamos a las preguntas del libro de los Salmos. Primera pregunta. Y claro, acá estamos con esta pregunta que tiene que ver exclusivamente con que ¿quién entrará a adorar al santuario? Y en el versículo 5 dice, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esto de prestar dinero sin querer tener intereses y esto de la usura, esto de trabajar de prestamista, o sea, prestar dinero y luego recibir el dinero que presté más muchos intereses. Por supuesto que desde la perspectiva bíblica estaba permitido prestar dinero y cobrar con un pequeño interés como una especie de, actividad económica autorizada por Dios. Pero no se podía hacer con personas del mismo pueblo de Israel. Podía hacerse con extranjeros, pero no cobrar intereses con personas del mismo pueblo de Israel. Ahora, la usura tiene que ver con algo mucho más allá de lo que es un préstamo para ayudar a alguien. Tenía que ver con aprovecharse de la necesidad del otro, prestarle dinero y luego cobrar con mucho interés, al punto de que era ya algo que vulneraba la dignidad de la otra persona. Por eso sí que Dios no lo aprobaba y era visto socialmente muy malo, como un malhechor o como un delito el hecho de prestar dinero y hacerlo por usura, o sea, pedir mucho interés y enriquecerte a costa de la necesidad del otro. Eso Dios no lo aprobaba y de eso se trata este pasaje. Vamos a la segunda pregunta. Y claro, y para la respuesta a esta pregunta tenemos que entender cómo era el sentido del mensaje profético en el Antiguo Testamento. De hecho, el autor de la palabra del Señor es Dios mismo, pero los escritores que fueron escribiendo sus vivencias, su particular experiencia, lo hacían inspirados por el Espíritu Santo, pero por supuesto, en muchas oportunidades no tenían conciencia de lo que significaba esa palabra ni la aplicación profética a futuro que tendría lo que estaban escribiendo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y ninguna profecía de la Escritura, dice el apóstol Pedro en su libro, fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Por supuesto, ahora es muy común que quizás hayan tenido experiencias difíciles, como David cuando era perseguido, cuando lo buscaban para matarlo, cuando su amigo Aitofel lo traicionó. Bueno, él plasmó su experiencia en los Salmos y en cada una de las escrituras que estuvimos viendo en el libro de los Salmos de diferentes autores, y Dios se encargó de que fueran profecías exactas cumplidas en el Mesías. De hecho, dentro de muy poquito vamos a tener la Biblia de Estudio MacArthur en acción con un cuadro que tiene las profecías mesiánicas exclusivamente cumplidas en Jesucristo, y allí viendo su cumplimiento. Lo vamos a ver dentro de muy poquito, pero va a ser un apoyo a esta pregunta que nos han hecho. Así que vamos ahora a la próxima pregunta. Bien, sí, por supuesto. El Salmo dice en el título que fue el Salmo que se cantó cuando se dedicó el templo. No significa que David lo hizo cuando se dedicó el templo, porque obviamente no pudo estar porque murió antes de la construcción del templo. Pero sí se dice que esas palabras que David escribió fueron cantadas el día en que el templo construido por su hijo Salomón se estaba inaugurando. Así que simplemente se hizo una canción, era una canción conocida en Israel, este salmo, y luego allí cuando se inauguró el templo, entre las alabanzas que se cantaron, aquí nos dice el libro de los Salmos que se cantó este himno en particular hecho por el rey David décadas antes de ese acontecimiento que era la inauguración del templo de Salomón.
Muy bien, seguimos con la próxima pregunta. En sí, recordemos que los salmos son una compilación de himnos relatados, que son cánticos espontáneos en algunos casos, y en otros casos son cánticos que estaban pautados para la adoración en el templo, o todo lo que fuera organización del culto al Dios de Israel, sobre todo por David. Entonces uno dice, ¿cuándo se escribieron estos salmos en la vida de David? Bueno, hay salmos de todo tipo, por eso están las Biblias de estudio, que allí comentan y nos ponen un poco en relieve, a una visión más panorámica de ubicarnos en la vida del rey David en base a lo que dicen los salmos. Algunos mientras él era pastor de ovejas, otros salmos mientras él había vencido a sus enemigos y estaba huyendo de Saúl y de todos los que los perseguían, otros cuando estaba realmente desesperado en la cueva de Adullam, estaba allí a punto de ser capturado por los soldados de Saúl, estaba en la tierra de los filisteos. Bueno, la mayoría de esos salmos fueron escritos en esos, podríamos decir, entre 13 y 15 años que duró, su vida desde que mató a Goliat hasta que finalmente a los 30 años termina siendo rey de Israel. En ese tiempo, y luego todos los demás son escritos mientras él fue rey. Pero en su gran mayoría podemos ver a un David perseguido, angustiado, desesperado, otros a un David pecador ya siendo rey con Betsabé y otros más. Bueno, allí está el rey David expresando la realidad de su alma frente a lo que estaba experimentando. Pero bueno, ¿cuándo fueron escritos? En diferentes etapas de la vida del rey David, desde su adolescencia hasta, te diría, la mitad o un poco más de su reinado, porque algunos otros también hablan de que él era viejo, ya era anciano, o sea que también siguió escribiendo salmos. Pero esto es una compilación que se hizo y se canonizó. ¿Cuántos salmos habrá escrito? Así como los proverbios, miles y miles de proverbios que hizo Salomón, pero tenemos solamente el libro de Proverbios y lo que allí se pudo plasmar de todo el conocimiento y la sabiduría que recibió de parte de Dios. Así que espero que se haya entendido, así que vamos a la próxima pregunta. Claro, y el tema de los votos es muy particular. ¿Por qué? Porque en general un voto es una promesa que yo le hago al Señor, un compromiso personal de palabra, es un contrato de palabra donde yo oro a Dios y le digo, Dios, voy a intentar cumplir esto. Ahora, la Biblia enseña que los votos tienen que ser cumplidos y no hagas un voto a Dios que no puedas cumplir, porque la idea no es jugar con Dios. Por eso yo personalmente, en cuanto a los votos, no creo conveniente en la vida cristiana actual poder hacer un voto delante del Señor, ni prometerle nada, ¿me explico? Porque cuando le prometo a Dios tengo que cumplir. Entonces prefiero simplemente que mi sí sea sí y que mi no sea no, como enseña el Señor Jesús, y que de allí en adelante podamos vivir una vida de certezas constantes y de una coherencia en nuestras palabras, en nuestro modo de pensar y en nuestro comportamiento. O sea, ser congruentes, esa es la palabra justa, ser congruentes con nuestro modo de pensar en base a lo que Dios enseña, nuestro pensamiento, nuestras palabras conforme a la palabra de Dios y también nuestro comportamiento, nuestros hechos, que sean coherentes también a la obediencia a la palabra del Señor. Creo que eso alcanza y sobra y Dios no nos pide más. Dios nunca te pide que hagas un voto, sí que cumplas el pacto de obediencia, el pacto de amor para con Él, para con el prójimo también, que amemos a los demás como a nosotros mismos o que amemos como Él nos ha amado. Por supuesto somos limitados y no somos perfectos sino imperfectos, pero sí perfectibles. Entonces vamos aprendiendo a vivir conforme a la voluntad de Dios y eso nos tiene que alcanzar y sobrar para seguir adelante tomados de la mano de Dios. Vamos ya a las últimas preguntas. En el Salmo 65 se da una serie de bendiciones que Dios prepara para cada uno de nosotros, pero así genéricamente hablando, de un modo general, abarca las bendiciones de Dios. Y cuando habla del río de Dios, que llena todo, es más literal la expresión. Tiene que ver con los ríos que sirven de riego para los sembradíos. Recuerdan que el río Jordán, cuando crecía,
sembraba las zonas que estaban allí sembradas. Y bueno, allí era un modo de riego natural, el río de Dios, como diciendo la providencia de Dios a través del agua que fluye en los ríos. Bueno, tiene que ver con eso. Por supuesto que la visión de Ezequiel, donde ve un río y ese río al final lo termina nadando porque no podía, le llegó a las rodillas, después a la cintura, después a los lomos y después tuvo que nadar el río de Dios, u otras expresiones que son más parte de una visión de parte de Dios, que es el río de Dios. Bueno, aquí se lo toma más como la literalidad de lo que es la provisión del agua para la cosecha y la agricultura en los tiempos bíblicos, ¿eh? El Dios proveedor, el Jehová Jireh. Así que espero que se haya entendido y vamos a la próxima pregunta. Este versículo en particular dice así: cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Es un salmo que también lo menciona el apóstol Pablo en una de sus cartas y tiene que ver con el triunfo de Cristo. Es como una mirada a lo que sería el triunfo final de Cristo, donde todos sus enemigos serían puestos por estrado de sus pies. Aquí es una visión más del reino milenial, si se quiere decir, el reino mesiánico del Mesías sobre todo el mundo. Por eso dice subiendo a lo alto no solamente en cuanto a su lugar de morada con Dios sentado a la diestra de Dios, sino siendo y recibiendo la retribución justa a su humillación, siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo alto, y le dio un nombre por sobre todo nombre, por el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así lo dice la palabra y es un reflejo de lo que dice esto aquí. Entonces dice que llevó cautiva la cautividad, que significa que todos fueron hechos sus súbditos y él fue la autoridad máxima y recibió dones de los hombres, aún de los malos también sí, porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Habla de aquel día donde la manifestación gloriosa del Señor hará que todo ojo le vea y toda rodilla se postre delante de él, y allí la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar, según lo veremos seguramente en el libro de Isaías. Vamos a la próxima pregunta. Sí, este salmo es muy particular porque expresa una verdad que tiene que ver con lo que dice Asaf en cuanto a cómo los hombres se interpretan a sí mismos. Miren, dice, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Ahora, es una expresión que tiene que ver con que los gobernantes y los líderes se creían tan supremos que se hacían pasar por dioses. Recordemos Faraón, el emperador de los emperadores, el César, el de Babilonia. Bueno, se autopercibían como dioses. Y eso era tomado por Dios a modo de entre comillas. Por eso aquí dice yo digo y abre comillas, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. De hecho, este mismo pasaje, Jesús, cuando lo acusan de hacerse pasar por hijo de Dios, toma este pasaje para decirle, miren, si los hombres dicen ustedes dioses son, ustedes son dioses, ¿cuánto más realmente el que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre? Y él dice, tomando esta escritura, que si los hombres se nombran hijos de Dios o dioses, bueno, yo también, que soy el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, soy realmente un Dios. Soy realmente Dios y soy el Hijo de Dios. Y se toma este pasaje como una explicación o aplicación real en Cristo, pero que no es real en los seres humanos. Los seres humanos no son dioses, los seres humanos no son ni siquiera hijos de Dios, sino creación de Dios, pero aquí a modo sarcástico te diría, dice ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos hijos del Altísimo, ¿no?
Entonces, bueno, de esa manera se toma la interpretación de este pasaje, sobre todo en las Biblias de estudio que tienen esos comentarios. ¿Por qué? Porque no somos hijos de Dios. De hecho, la Biblia dice, el que recibió, el que cree en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Juan 1:12. El resto somos criaturas de Dios, creados por Dios y pecadores, dignos de condenación, pero por la gracia de Cristo, salvos por misericordia a través de la fe en el sacrificio sustitutorio, como quieran decirlo, de Jesucristo por nosotros. Vamos a la última pregunta. Y este tema es muy particular. ¿Por qué? Porque es un tema que nos va a llevar a hacer un video en particular sobre lo que es el vino. Recordemos que ya tenemos un video acerca del consumo de vino y cómo se lo describe en la Biblia al vino en particular, que te dejo aquí el link para que puedas estar viéndolo. Pero aquí dice que Dios es Jehová proveedor. Jehová proveedor. Entonces, Él es el que también dio el vino para alegrar el corazón. Recordemos que el vino, aún la percepción que tiene la sociedad del vino, es fiesta, es alcohol, es borrachera, es no estar sobrios, sino ebrios, es descontrol, es violencia. Por eso se lo relaciona con ese vino hoy. Pero recordemos que el vino no solamente era vino, había diferentes estadios de lo que era el jugo de la uva. El vino nuevo, el jugo de la uva, el vino más añejo, más fermentado y el vino viejo, por así decirlo, ¿no? Más fermentado con mayor gradualidad de alcohol. Bueno, Dios dio como proveedor el fruto de la vid, si querés decirlo así, el jugo de la uva, como para que podamos entenderlo. Ahora, después se deja fermentar, ya se pasa a ser una bebida alcohólica. Bueno, ya ese es otro cantar y lo podemos ver en profundidad en otro video porque no nos da. Yo personalmente no creo que el cristiano tenga que ser dado al vino. ¿Me explico? Como dice el apóstol Pablo, no dado al vino. ¿Alegra el corazón? Sí. ¿Por qué? Porque el vino era una bebida que se utilizaba para toda ocasión, pero sobre todo para las fiestas, para la celebración. Por eso dice el vino para alegrar, viéndolo en ese contexto de celebración. Pero recordemos que la palabra del Señor dice que tenemos que ser sobrios y no estar ebrios, ni embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Más bien ser llenos del Espíritu Santo. Por eso yo prefiero agua, solo agua y una buena bebida cada tanto, así una gaseosa en alguna reunión familiar. Y el vino, personalmente, lo tengo lejos. No estoy en desacuerdo con que si voy a algún lugar sirvan una botella de vino, no, para nada. Tampoco es que me desagrado de tomar vino, pero prefiero ser sobrio y prefiero no motivar a las personas a tomar vino. Yo por lo menos lo veo así, pero respeto a los demás. Pero bueno, no sé, dejanos en el comentario a ver qué te parecieron estas respuestas y sobre todo si tenés alguna ampliación de lo que acabo de decir, será muy bueno que lo compartas en el comentario para que todos nos edifiquemos entre todos con los contenidos que podemos llegar a saber por tener preparación. Mientras tanto, las Biblias de estudio nos han ayudado y seguimos con mucho más en el canal. No te pierdas todo lo que viene, pero no te vayas de aquí sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!